Ya en el ejercicio profesional se dan esta clase de casos que van a llegar definitivamente a consulta de sus bufetes. Así que escúchenlo con atención y con mucho gusto vamos a conversar después. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los vicios del consentimiento o de la declaración de voluntad. Veamos qué es el vicio. Vicio es un defecto que anula o invalida un acto o contrato. Vicio del consentimiento en los actos o contratos es todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con los cuales deba procederse. Las clases de vicios que regula nuestro Código Civil son el error, el dolo, la violencia y la simulación. Vamos a ver qué es el error. Es el falso conocimiento, la concepción no acorde con la realidad. Consiste sencilla y llanamente en la equivocación atribuible a sí mismo que sufre uno de los contratantes o ambos, que inciden en el consentimiento. O sea que en el error tenemos una equivocación que se ha establecido en el contrato celebrado entre las personas. Vamos a ver cuál es la justificación, la prueba y justificación que existe en un error. El único que puede invocar el error en un contrato con el propósito de anularlo es quien padeció la equivocación. Siempre el Código Civil en el artículo 1257 dice que para invocar un error o un vicio en el consentimiento en un contrato, solo lo puede hacer el sujeto que no lo causó, sino que el que lo padeció, el que está siendo perjudicado por ese vicio que se estableció en el contrato. Quien solicite la anulación de un contrato aduciendo haber sufrido error y desea invalidarlo, debe probarlo ante juez competente que tuvo alguna razón no imputable a su persona y que no sea por negligencia suya que surgió esa equivocación. Clases de error. El error pueden ser de dos clases: el error obstativo o impediente y el error esencial o error nulidad. Veamos cada uno de ellos. El error obstativo o impediente, cuando recae sobre la naturaleza del negocio, sería el denominado error in negotio. Por ejemplo, A propuso la celebración de un contrato de arrendamiento y B entendió algo diferente, que fue la celebración de un contrato de comodato. Como vemos, son dos contratos diferentes. En el arrendamiento hay un pago de renta, en cambio en el contrato de comodato es un préstamo gratuito. O sea, aquí los dos sujetos se ubicaron en contratos distintos. En este caso realmente no hubo consentimiento, porque ambas partes no comprendían qué clase de negocio llevarían a cabo. La nulidad resultante tendría que ser la nulidad absoluta, porque falta el elemento esencial del negocio jurídico que se llama consentimiento. Las partes no tenían voluntad de celebrar el contrato que se llevó a cabo. Por eso dice que el obstativo o impediente es cuando recae sobre la naturaleza del negocio, o sea, la clase de negocio que se llevó a cabo. El error esencial o error nulidad.
El error recae sobre la sustancia de la cosa que sirve de objeto al contrato, entendida la sustancia como la cualidad principal de la cosa, según interés del adquirente en la misma. Sería el caso, por ejemplo, de quien compró ganado, creyendo que era apto para producción de leche, y resultó que es ganado por engorde. O sea, en este caso hay una equivocación del objeto del contrato. Era la compra del ganado, pero el que le vendieron no era de las características que él necesitaba. Entonces hubo un error en el objeto del contrato que se llevó a cabo. Error esencial o error nulidad. Este recae sobre la causa del contrato. Cualquier circunstancia que fuera el motivo determinante de la negociación corresponde a esta clase de error. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento se acordó por el plazo de 1 año y el que firmaron solo comprendía 6 meses. O sea, ahí lo que se negoció entre las partes no es lo plasmado en el contrato y perjudica el motivo de la negociación. En este caso, por el elemento plazo. El error esencial o error nulidad es el error que recae en la persona. Los que recaen en la identidad o las cualidades de la persona que constituyen el motivo determinante del contrato. Por ejemplo, en un contrato de donación, una persona decide donarle a su nieto. Le quiere dejar una donación a su nieto. A la hora de hacer la escritura pública, se hizo a favor de persona que tiene un nombre parecido y que no es el nieto. Por ejemplo, en la escritura se puso el nombre del padre, nombre y apellido del padre, no del nieto, porque muchas veces los padres le ponen su mismo nombre a su hijo, pero la diferencia es el segundo apellido. En este caso, por equivocación, se escribió los 2 apellidos del padre. En este caso, hay invalidez del contrato de donación porque se identificó a una persona distinta a quien el abuelo quería donarle un bien. Eso conforme al artículo 1259 del Código Civil, cuando hay error en la identidad de la persona, es una nulidad absoluta del contrato. Tiene que dejarse sin efecto la invalidez de esa donación porque no está acorde al consentimiento del otorgante. El error esencial o error nulidad. Un error indiferente. Cuando recae en aspectos secundarios, no esenciales del negocio, por razón de que no afecta el consentimiento, el objeto ni la causa. En este caso, no invalida el contrato, solo da lugar a su corrección. El Código Civil lo contempla en el artículo 1260 que dice, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Por ejemplo, se cometió un error en la redacción del contrato, pero no está perjudicando la voluntad de las partes, no está perjudicando el objeto ni la causa. Entonces, simplemente cuando se lleva a cabo el instrumento público, los notarios hacen una aclaración, una escritura de ampliación que aclara este error de forma que se hizo en el contrato, pero que no afecta la esencia del negocio celebrado. Efectos. Si el error fue el motivo determinante de la declaración de voluntad, la sentencia
del juez declara anulado el contrato. Por supuesto, para dictar una sentencia al juez se ha llevado un debido proceso donde se aportaron medios de prueba para que justifique ese fallo dictado. Ahora bien, si el otro contratante no tiene responsabilidad alguna en la equivocación que originó la invalidez del contrato, tiene derecho de reclamar de quien obtuvo la anulación el resarcimiento de los daños y perjuicios que la misma le hubiera ocasionado. Cuando hay un daño económico, siempre hay un cobro de daños y perjuicios por parte del perjudicado y definitivamente eso será el planteamiento de la demanda que corresponderá a la sentencia que dicta el juez y que hace una estimación del valor del daño y del perjuicio causado. Sabemos que daño es el daño patrimonial y los perjuicios, las ganancias dejadas de percibir, y en todo proceso debe existir prueba valorada por el juez y que justifica la sentencia dictada. Error, efectos. Si el error es sobre aspectos ajenos al motivo determinante de la declaración de voluntad, solo dará lugar a su corrección o enmienda, sin incidir en ningún sentido en la validez del contrato, ya que si afecta a la declaración de voluntad, el juez declara anulado el contrato por la inexistencia de consentimiento, que como lo hemos visto en las clases anteriores, es un requisito esencial del negocio jurídico. Pero si el error es sobre aspectos ajenos al motivo determinante de la declaración de voluntad, solo dará lugar a corrección, pero no incide en la validez del contrato. Se corrige la escritura pública a través de otra escritura de aclaración o ampliación, también firmada por las partes contratantes. Error. Error de ambas partes. Si ambas partes se equivocaren sobre el motivo determinante de la contratación, se estaría ante la inexistencia de consentimiento, lo cual originaría la nulidad absoluta del contrato por falta de un elemento esencial. Ahora pasemos al dolo. El artículo 1261 dice que es la sugestión o artificio para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Incide en el discernimiento del que lo sufre y es determinado por la intención del que lo causa. Todo acto u omisión maliciosa dirigida a provocar error o impedir que la persona advierta su equivocación, que se dé cuenta del engaño. Sabemos que el dolo también tiene una penalidad en el ámbito penal. En este caso, solo lo estamos viendo desde el punto de vista civil, materia de derecho privado, pero sí en una sentencia donde se ha establecido un dolo, puede darse el caso, si se advierte comisión de delito, que el juez certifique lo conducente al ramo penal, y eso lo dice en la parte resolutiva de la sentencia. Dolo es el engaño intencionado de un contratante por el otro, o la colusión de un tercero. Puede el engaño, ¿verdad?, no solo causar una persona, sino que también ayudado por un tercero contra uno de los contratantes para engañarlo, ¿verdad? Puede darse de la siguiente manera. Puede ser por un dolo por acción, un dolo activo, es decir, hacer, engañar, decir o hacer para engañar a la persona. La engaña con argucias para que ella esté pensando un aspecto diferente a la realidad.
Puede haber un dolo por omisión, un dolo pasivo, que es callar, no advertir para provocar el engaño. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en el cual las partes llevaron a cabo un contrato de compraventa de un terreno en la zona 9 y una empresa lo adquirió para construir un edificio de apartamentos, pero pertenecía a varios hermanos que a través de la sucesión intestada habían adquirido el derecho de propiedad. Con eso acordaron el pago, el precio y llevaron a cabo la celebración del contrato. Llegaron todos los hermanos porque estaba en copropiedad el inmueble y frente al notario procedieron a la firma. Pero desafortunadamente uno de los propietarios, de los copropietarios, no firmó y el notario no advirtió que uno de ellos no había firmado. Sí aparecía en la comparecencia de la escritura pública, pero a la hora de las firmas, como eran varios, no se dieron cuenta que uno había omitido su firma. Eso provocó la nulidad absoluta de ese negocio jurídico, que incluso había sido ya pagado, ¿verdad? Entonces la empresa tuvo un tremendo problema porque incluso ya había iniciado la construcción del edificio. Clases de dolo. Dolo principal o causante y dolo incidental. El dolo principal o causante ocurre cuando recae sobre el motivo determinante de la contratación. Su efecto es hacer anulable el contrato. El motivo de la contratación, definitivamente, si el consentimiento afecta la causa principal de la contratación, se hace un contrato diferente a lo que se había acordado por las partes, tiene una nulidad total. El dolo incidental recae sobre aspectos no determinantes de la contratación y por su menor gravedad no invalida el contrato, únicamente da lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Cuando no afecta los elementos esenciales del contrato, sino son aspectos de error a la hora de la redacción de la contratación, da lugar al resarcimiento, a la recuperación y cobro de daños y perjuicios. Por ejemplo, podría darse que se hizo una escritura de compraventa de un inmueble, se identificó correctamente lo que era el número de inscripción registral del inmueble, pero a la hora de anotar la dirección, equivocadamente cambiaron un número en la dirección del inmueble. Ese es un error que no va a afectar el contenido del contrato, el consentimiento, el que se haya transferido el derecho de propiedad porque se identificó correctamente la inscripción registral. Pero sí puede causarle problema por ese error mecanográfico que se cometió a la hora de elaborar el instrumento público. Y eso tiene que ser corregido. Y se corrige a través de una escritura de ampliación. Se tiene que hacer otra escritura donde se corrige ese error y se explica qué pasó, ¿verdad? Dolo. La prueba del dolo. Quien invoca como motivo de anulación del contrato haber sido engañado, debe probar el dolo de su contraparte. El que procedió dolosamente no puede demandar la anulación del contrato invocando su propio dolo. ¿Por qué? En derecho civil aplicamos el principio dispositivo y la carga de la prueba. Todo en materia civil debe ser probado por los sujetos procesales. Debe ser correctamente pedido a la hora de plantear una demanda o bien al contestar una demanda y dentro del
y desde ese momento ya se hace ofrecimiento de prueba y en la etapa de prueba pues tiene que aportarla al sujeto, cada uno de los sujetos procesales y una vez analizada la prueba por el juez, entonces ahí se toma la decisión si procede la anulación del contrato o de qué manera, ¿verdad? Por dolo. ¿Cuáles son los efectos? Si el dolo fue el motivo determinante de la declaración de voluntad, la sentencia del juez declara anulado el contrato. Si es demostrado, si es probado, e incluso se certifica lo conducente al ramo penal si hubo ya comisión de delito, posible comisión de un delito. La violencia, llamada también intimidación, es cuando la anuencia para contratar se obtiene quebrantando la voluntad de la persona mediante el uso de la fuerza o provocando temor grave de sufrir daño en la persona, la honra o los bienes del propio contratante, o bien la honra o los bienes de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, o inclusive de otras personas ligadas a él por el afecto. Lo que lesiona la violencia es la libertad de la persona afectada o intimidada. Y eso es un vicio grave del consentimiento. ¿Cuál es la gravedad de la violencia? Si el consentimiento fue dado con violencia, intimidación, pues realmente no hay consentimiento. No era la voluntad del sujeto, sino que a través de este vicio lo obligaron a firmar un contrato. Y por ello, una vez demostrado, se establece que falta el elemento fundamental del contrato y por ello es nulo absolutamente un contrato que tenga esta clase de vicio. La legitimación. Quien está facultado para demandar la anulación del contrato es quien sufrió la violencia y es también a él a quien corresponde probarla conforme un debido proceso. La violencia con motivo de disposiciones de causa de muerte. Aquí nos recordamos de nuestro curso de Derecho Civil 2, Derecho de Sucesiones. La violencia que se empleare en el otorgamiento, modificación o disposición de disposiciones por causa de muerte. Nos recordamos de que una persona que va a otorgar un testamento tiene que ser una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales y volitivas y que su expresión, cada uno de los aspectos plasmados en un testamento, es su total voluntad. Y el notario y los testigos instrumentales tienen que dar fe de ello. Porque una vez muerto el causante, es mucho más difícil probar la intimidación o coacción que hubiere sufrido la persona, lo cual incluye no solo la violencia contra el testador, sino también contra los testigos instrumentales o incluso presionar al notario que está autorizando el testamento. Hubo un caso que yo tuve oportunidad de trabajar de una señora que había tenido solo un hijo y vivía sola, se enfermó de cáncer, pero su hijo ya había crecido y se fue de la casa, se mantenía muy ocupado, ya no la visitaba, ya no la cuidaba, no la atendió durante su enfermedad, no la acompañó, no la visitó, él era una persona sumamente ocupada que no tuvo tiempo
para acompañar a su madre. En fin, desafortunadamente, la señora, con la enfermedad que le avanzó, falleció. Y la sorpresa del hijo es que había otorgado testamento a favor de su vecina y en agradecimiento a que la vecina fue la que la cuidó, la alimentó, le dio sus medicinas, la acompañó y la enterró. El hijo, cuando se dio cuenta, la mamá ya no estaba. Entonces vino el hijo e impugnó ese testamento, porque él era el único hijo, según él era el heredero universal, y que la vecina había falsificado el testamento de su madre. Y planteó la nulidad de ese negocio jurídico, de ese testamento otorgado por su mamá. Y planteó la demanda, ¿verdad? Entonces la vecina fue notificada la demanda y su derecho de defensa le permitió contestar la demanda en sentido negativo y aportar medios de prueba. ¿Qué medios de prueba aportó? Un video en el cual la mamá de este joven relató las razones por las cuales le otorgaba el testamento a favor de la vecina. Y expresó el agradecimiento eterno que tenía a esta señora por todos los cuidados amorosos que le había dado. Y que a su hijo lo desheredaba expresamente porque la había abandonado. Y con esa prueba reina, definitivamente lo que prevalecía era la voluntad de la testadora. El artículo 978 del Código Civil dice que es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El que de algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquiera disposición testamentaria, pierde todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en los bienes de la herencia. También incurre en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que estuviere hecho. Y el que ejercere violencia sobre el notario, testigos para impedir el otorgamiento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Esto, como les indico, lo vimos en Derecho Civil 2. Ustedes lo están viendo ahora en Derecho de Contrataciones, Civil 4, y nuevamente lo van a aplicar en su curso de Derecho Notarial, cuando el maestro de notariado les enseñe cómo se elabora un testamento y que en cada una de las cláusulas del testamento el notario va a dar fe de que lo expresado es la voluntad del testador, sin ninguna presión de ninguna naturaleza, sin ningún vicio. Porque si se diera estos vicios del consentimiento y se pudiera demostrar judicialmente, definitiva un juez declararía nulo el testamento otorgado. ¿Cuál es el efecto? Si la causa motivo determinante del consentimiento de quien sufre la violencia o intimidación da lugar a la anulación del negocio, motivo de nulidad absoluta. Eso es motivo de nulidad absoluta, si se logra demostrar. Por motivo de la violencia e intimidación, se cometen también los delitos de extorsión, coacción, en fin.
también se va al ámbito penal y definitivamente, si un juez tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene obligación de certificarlo al Ministerio Público para que proceda en el ámbito penal. Y llegamos a la simulación, que proviene de la voz latina simular. Esto me lo habían preguntado en la clase anterior. La simulación es otro vicio del consentimiento, que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto, comprendiendo de este modo dos ideas diferentes. El engaño, que puede consistir en una mera ficción con la que se pretende burlar a los terceros, haciéndoles creer en la existencia de algo que no tiene entidad. O bien es un disfraz que oculta la realidad mostrando cosa diferente de la que es. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Guatemala? Aquí ha habido graves problemas en el derecho de propiedad, porque muchas personas se han visto sorprendidas cuando se enteran que en el Registro General de la Propiedad aparece que ellos vendieron su bien inmueble. Falsamente hay criminales que a través del engaño de un disfraz que han hecho transferencias del derecho de propiedad de las personas, han simulado ser los dueños y venden inmuebles que no les pertenecen. Y notarios que algunos con descuido, que no han hecho una investigación previa antes de hacer un contrato traslativo de dominio, pues llevan a cabo estos negocios jurídicos que se inscriben en el Registro General de la Propiedad y afectan a particulares. Estos particulares, a través de un juicio ordinario, tienen que pedir la nulidad de este negocio jurídico porque falsamente hicieron escrituras públicas afectando su derecho de propiedad. Simulación es la declaración de una voluntad no verdadera que se hace para que nazca la apariencia de un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico viciado totalmente, que no tiene ninguna validez. Por ejemplo, puede darse el caso que con el propósito de ocultar sus bienes para evitar pagar pensiones alimenticias, las partes hacen apariencia de celebrar un contrato de compraventa, simulando cumplir con las formalidades legales. Esto también se da desafortunadamente cuando hay problemas conyugales y hay bienes de por medio que ya me demandó la esposa y yo no quiero darle el dinero que me está pidiendo de pensión alimenticia para mis 6 hijos, entonces voy a ocultar mis bienes. Y se pone de acuerdo con un pariente para simular contratos de compraventa. Si hay medios de prueba para demostrarlo, se puede pedir la nulidad de ese negocio jurídico por simulación, por vicio de simulación. Un negocio simulado es el que tiene una apariencia distinta a la realidad, sea porque no existe en absoluto o bien porque el realmente efectuado es distinto del que aparece al exterior. ¿Ya? Hicieron algo falso que no es real o bien algo distinto a lo real. Gracias por su atención y si tienen preguntas, pues a continuación vamos a atendérselos. Muchas gracias. ¿No tenés? ¿Ves?
Muy bien, Cintia, Paola, buenas noches, a la orden. Muy buenas noches, licenciada. Yo solo tengo una pregunta con el error. Perdón, mi perrito está ladrando. Cuando usted mencionaba el error, ponía el ejemplo del abuelo que le deja pues una propiedad a su nieto y están mal escritos los nombres, si no mal recuerdo. Ahí me quedó la duda. ¿Ahí es completamente nulo el contrato o puede hacerse corrección? Sí, fíjese que ahí está elaborado el instrumento público contrario a la voluntad del donante. Ahí lo correcto es hacer otra escritura pública. En una de las cláusulas indicar que se deja sin efecto la anterior escritura pública y hacer una en la cual claramente el donante indica cuál es el nombre correcto de la persona a quien le está dejando, si fuera un bien inmueble, ¿verdad? Lo que le está donando. Ok. Bueno, Sí, muchas gracias. tiene que corregir. Le voy a decir por qué. Por los efectos registrales. Los efectos porque una donación, en el caso de bienes inmuebles, se hace en escritura pública y obligadamente tiene que inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Entonces, tiene que dejarse sin efecto la inscripción, si es que ya se hubiera hecho la inscripción del Registro General de la Propiedad y hacer la inscripción correcta. Ok. Entonces, obligadamente tiene que hacerse otra escritura pública. Oh, y perdón, una última pregunta. Y en caso de que pues el propietario haya muerto, o sea, el donante. Entonces, le quedó al papá. Ok. Imagínese el error. ¿Qué consecuencias? Lo que está causando es que no es la voluntad del donante. Si él ya falleció, ya no se puede. Le quedó al papá, no al hijo, por un error de descuido del notario. Entiendo. Muchas gracias, licenciada, por aclarar la duda. Mario Alfonso, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Siguiendo el mismo ejemplo que venimos manejando, efectivamente, pues el error tuvo que ser del notario al momento de consignar el nombre del, del donatario, ¿verdad? Entonces, ¿qué consecuencias jurídicas habría en este caso? Bueno, en primer lugar, solo que hubiera pruebas de cuál era la voluntad del donante para poder hacerle algún reclamo legal al notario, ¿verdad? Por su error profesional. Sí, Pero porque es si no un se error tiene que... prueba, pues sí, pero si no existe prueba, porque para la donación la ley no establece que comparezcan testigos. ¿Quiénes van a hablar ahí? El propio notario va a decir, sí, efectivamente, no era lo que quería hacer el donante, ¿verdad? O sea, tienen que haber pruebas. Y el que quedó a quien le quedó a favor la donación, pues para él, solo que él a la conciencia y a la verdad, el papá lo cediera a favor del menor, ¿verdad? Si el papá fuera una persona que realmente reconoce que su papá no se lo había dado a él. Entonces, solo que hicieran otra escritura pública donde el propio padre se lo dona al hijo para cumplir con la voluntad del abuelo. Pero ahí sería acudir ¿qué le dijera yo? A la voluntad del papá, ¿verdad? De cumplir con lo que el abuelo quería, ¿verdad? Pero una vez muerto el donante ya no se puede resolver. Gracias. Así lo va a operar el Registro General de la Propiedad. Muy bien. Una última. Con respecto al tema de la simulación, Sí. yo he visto que algunas entidades de gobierno
contratan personas, las ponen, bueno, esto entraría tal vez en el tema laboral, pero de igual manera, pues creo que es una simulación de contrato. Cuando usted tiene a una persona laborando en un horario fijo, que le reporta a un jefe inmediato, que tiene una jornada laboral de lunes a viernes, que se le paga un emolumento y usted dice que es por prestación de servicios. En ese caso sí existe una simulación de contrato, porque encuadra laboralmente. En el ámbito laboral, no sé si el ejemplo que usted me está diciendo son los que trabajan con 029. Sí, la verdad no sé si son 029, 011, porque eso no lo 029 o cómo es que no les comprendí bien, perdón. vuelvo y Sí, le planteo. sí, Pues hay varias entidades de gobierno que contratan personal. Ese personal tiene un horario laboral, sí. una jornada laboral, Ujú. tiene un sueldo, ¿sí? Le reportan a un jefe inmediato, tienen equipo que les proporciona la institución de gobierno para que puedan realizar su trabajo, pero sin embargo su contrato dice que ellos solamente prestan servicios. Bueno, son la clase de contrataciones bajo el reglón presupuestario 029 y ellos facturan. Ellos emiten factura para cobrar sus honorarios o por servicios técnicos o por servicios profesionales. Muy bien. Su pregunta es si hay simulación de contrato. No. Eso está regulado y tiene su propia normación emitida por un decreto del Congreso de la República que cuando criaron en la época del expresidente Álvaro Arzú, fue que se creó esa figura de la contratación 029. Pero los tribunales laborales y la Corte de Constitucionalidad, que es la que interpreta la aplicación de las garantías constitucionales que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, ya ha dictado jurisprudencia donde reconoce prestaciones a los contratados bajo 029 cuando terminan la relación laboral. ¿Esa era su pregunta, Mario? Sí, licenciada, solamente saber si era o no una simulación de contrato. No, está regulado por la ley. Muchas El gracias. contratar bajo reglón 029 no es simulación de contrato. Licenciada, muy buenas noches. Antes son unas plazas fantasmas que me pregunta ahí un compañero, puso el mensaje, plazas fantasmas. Eso ya va a lo ilícito. Por supuesto, ahí hay dolo y a eso ya lo persigue el derecho público, ¿verdad? El Ministerio Público. Licenciada, muy buenas noches. ¿Quién me habla? René Alfredo, buenas noches. Buenas noches, licenciada, para servirle, mucho gusto. Fíjese que, siguiendo con la pregunta del compañero Mario, fíjese que yo tengo la experiencia de una persona que efectivamente ganó un caso en lo laboral por simulación de contrato. Esa persona estaba bajo un renglón ciento algo y, ¿cómo se llama? Tal como lo decía el compañero Mario, la persona tenía un jefe, tenía horario, tenía derecho a café, le hacían nombramientos y fíjese que esa persona ganó el caso por simulación de contrato, porque tenía incluso un supervisor y tenía derecho a otras cuestiones. Sí, solo que yo sinceramente no lo ubico como simulación de contrato, sino lo que sucedió es que laboralmente le reconocieron derechos al trabajador, pero ese contrato no fue nulo. Ese contrato tiene validez porque la ley reconoce la contratación bajo reglón 029. Lo que le reconoció el juzgado laboral fueron los derechos laborales de esa persona. ¿Sí? Sí, es cierto, licenciada. Vaya, muy bien. Lo que pasa que Mario Alfonso me lo mencionó como simulación.
O sea, el contrato bajo 029 es un contrato legal, pero la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad reconoce los derechos laborales de las personas que contrataron bajo ese renglón. ¿Por qué? Como dice Mario, cumplen una jornada, cumplen la permanencia en la institución bajo jefes inmediatos, equipo a cargo, inventariado y en fin, tiene todas las características de personal permanente. Por eso la doctrina de la Corte de Constitucionalidad ha establecido que debe de reconocérsele los derechos a las personas contratadas bajo ese renglón. Pero no es inexistente el contrato laboral. Ese contrato laboral tiene validez. Tiene validez. Y eso es lo que le reconoció los tribunales de trabajo. Rocío, Alejandra, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Pues ahí continuando con este tema en relación a los contratos 029. Yo trabajo en una dependencia del Estado y no hay ninguna semejanza a ese contrato 029 con los 022, porque ese contrato solamente dice lo que la persona, es un servicio profesional, lo que la persona va a hacer. Y se va, no tiene horarios, no tiene bueno, sí tiene viáticos cuando le toca salir o lo mandan a hacer alguna diligencia, pero no tiene prestaciones, no genera relación laboral, ¿verdad? Y solo se va a medir su trabajo con un reporte, o se mide su trabajo con un reporte mensual que él hace, y por medio de ese reporte presenta también su factura y se le paga, pero todo contrato inicia en enero, febrero, marzo, cualquier fecha del mes, pero termina el 31 de diciembre, ¿verdad? Sí, tiene término, tiene plazo, término, pero sí tiene derechos laborales. Sí plantea su reclamación, pero si no reclama, no se lo pagan. Pero si plantea la reclamación, sí le aplica la jurisprudencia constitucional. René Alfredo Morales, buenas noches. Perdón, licenciada, disculpe, ya que mencionó la compañera eso, lo que sucede es de que el 022 reconoce los derechos de las prestaciones, mientras que el 029, 184, etcétera, etcétera, no reconocen las prestaciones, pero como usted bien dijo, la Corte Constitucional y los tribunales laborales sí se los reconocen, y entonces por esa situación es de que efectivamente, como usted bien lo dijo, fallan a favor del trabajador que interpone esa situación. Y se lo digo porque yo vi y en la explicación del tribunal tácitamente pusieron por simulación de contrato, toda vez que el hecho de tener supervisores, jefes, horario y derechos le da la tipicidad, tipicidad de ser una persona como que si fuera un renglón 011. Sí. Gracias. Sí, fue reconocimiento de los derechos del trabajador. Muy bien. Me pasaron a laboral ustedes. Bueno, otra pregunta. Rosita dice, dichoso que lo logró. Sí, quien reclama sus derechos, pues tiene un resultado, ¿verdad? Y máxime que la Corte de Constitucionalidad, pues ya se pronunció al respecto, ¿verdad? Entonces se aplica la jurisprudencia constitucional. Ustedes ya recibieron derecho constitucional y ahí se ha establecido, ¿verdad? Humberto Belisario, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada?
solo es una consulta ya que están tocando ese tema. Tal vez no viene mucho al caso, como usted dijo, que es un poco laboral, ¿verdad? Sí, es laboral. Viera que yo tengo una situación con una persona, que esta persona pues ya tiene bastantes meses de estar trabajando con nosotros, en la cual pues nunca se le ha dado como que un contrato físico. Se le paga por medio de cheques, pero sí tiene, como se llama, un horario de entrada, un horario de salida, una carga de trabajo y un supervisor. En este caso, él puede exigir sus derechos. Sí. Y pues, la carga de la prueba en derecho laboral, ustedes ya están recibiendo derecho laboral, ¿verdad? Va. Sí, licenciado. Los principios laborales me están pasando a laboral ustedes. Los principios laborales, ¿quién tiene la carga de la prueba? Eso ya lo enseñar. ¿Quién? El patrón tiene la carga. El patrono. El patrono. Un patrón. El patrón tiene la carga de la prueba. Que él demande. Pero por supuesto también tiene que tener algún medio de prueba el trabajador. Fotocopia de los cheques con el que le pagan, en fin. Se me ocurre, ¿verdad? Tiene que tener algún medio de prueba para demandar al trabajador. Licenciada, perdón. ¿Sí? Pero nuestro Código Civil reconoce también los contratos verbales. Sí, pero también tiene que haber algún indicio de prueba. Sin prueba nadie puede plantear una pretensión en materia civil. En derecho laboral son otros principios los que rigen. Y así cada especialidad del derecho tiene sus propios principios. Yo les enseño los de civil. Su maestro laboral les enseña los principios de materia laboral, pero no son los mismos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Humberto? Gracias, licenciada. Va, para servirle, Humberto. Bueno, ¿hay más preguntas? Se No. me cansaron. Están agotados. No. Qué interesante escuchar todos estos temas porque les van a ser útiles en su servicio profesional y también en derecho notarial. Cuando ejerzan el notariado tienen que ser muy cuidadosos, muy responsables en cada uno de los trabajos que les van a encomendar sus clientes. Y si algo no lo saben, tienen que consultarlo, ponerse a estudiar, ponerse a investigar hasta que están seguros del trabajo que van a realizar, porque de esa manera se van a evitar muchos problemas. ¿Verdad? Así es nuestra profesión. Si ya no hay más preguntas, los dejo acá. ¿Ya no hay preguntas? Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias por el curso. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche. Se cuidan. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.